Días a todos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias Bench Club por permitirme acompañarlos en esta mañana, en donde vamos a tocar el tema relacionado en lo que tiene que ver con ciberseguridad y el control interno de las organizaciones, ¿no? En lo que tiene que ver eh, digamos, en aquellas cuestiones en donde hoy, sobre todo con la necesidad, digamos, en la que venimos, en la vorágine, ¿no? Más que nada en base a la necesidad del uso de la tecnología para mejorar nuestro negocio, nos puede llegar a complicar un poco y a ponerse medio oscuro el tema si es que de alguna forma no me sensibilizo con los riesgos que esto me puede traer, en donde de alguna forma se me volvería en contra, digamos, ¿no? Aquel beneficio que quiero obtener, no lo conseguiría y a su vez puedo llegar a perjudicar mi negocio si es que no entiendo bien los riesgos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Tengamos en cuenta, en base a esto, y por qué hablamos de ciberseguridad y control interno, porque conceptualmente ambas prácticas tienen como principal objetivo la protección de los activos de una organización, ¿no? Entonces, de ahí que me pareció interesante poder presentarles esta mirada en relación de los cuidados de alguna manera que deberíamos estar teniendo y cómo sensibilizarnos sobre los riesgos al control interno de la organización. Yo los estoy acompañando desde BDO, mi posición es la de socio en la compañía, en donde soy el socio responsable de todo lo que tiene que ver con gobierno de tecnología y ciberseguridad en cuanto a nuestros servicios, inclusive a nivel de Latinoamérica, ¿no? Como les decía, hay una cuestión. Primero que nada hay un cambio de paradigma respecto del tema de la tecnología y el negocio, ¿no? En particular. Ustedes piensen que, sobre todo en una etapa pre-pandemia, podríamos decir que si bien hablábamos de innovación y de este, transformación digital en las organizaciones, eh, no se aplicó tan específicamente o tan claramente como durante la pandemia y a partir de lo que tiene que ver después con la pospandemia, ¿no? Habiendo visto de alguna manera los beneficios que traía la tecnología y que trae la tecnología al negocio en particular. El cambio de paradigma tiene que ver en que anteriormente se podría decir que el negocio utilizaba tecnología, ¿sí? A partir de lo que tiene que ver con el uso de determinado tipo de herramientas, pero durante y post pandemia se podría decir que el negocio embebió la tecnología dentro de sus procesos, ¿no? Y en esto, que ya en lo que tiene que ver con lo que se llama a nivel de revolución industrial, estamos en la etapa de la industria 4.0, es donde se involucró más fuertemente todo lo que tiene que ver con lo que es tecnología emergente, ¿no? Tecnología en donde podemos llegar a entender en un nivel determinado cuáles son los modos de uso que yo le puedo aplicar para mi negocio, entendiendo que me va a dar un rédito determinado, pero que en muchas oportunidades, yo diría particularmente en la mayoría, lo que no llegamos a entender es cuáles son los riesgos y de alguna manera esto no nos ayuda a tener una buena percepción de cuáles deberían de ser los controles aplicables a este tipo de tecnología, ¿no? Si bien hace tiempo venimos hablando de robótica, ¿sí? A través de sistemas RPA, utilizados inclusive en ambientes industriales, al igual que Big Data, Machine Learning, los servicios tecnológicos de nube, ¿no?
en donde hoy es bastante habitual el hecho de contratar algún servicio de nube de tipo SaaS, que son los servicios que se contratan en donde un proveedor administra y opera y nos brinda un servicio desde la entrega de un servidor virtual, un sistema operativo, un motor de base de datos, hasta lo que tiene que ver con la propia aplicación que utilizamos dentro de nuestro negocio, ¿no? E inclusive digamos, no ir tan lejos, no solamente puedo contratar un ERP o algún tema, algún sistema relacionado con marketing o recursos humanos, por ejemplo, montado en la nube, sino que también podría contratar un sistema SCADA. Yo conozco algunas petroleras, por ejemplo, que lo tienen, y a su vez, inclusive, hasta sistemas de historia clínica electrónica en la nube, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo esto, de alguna manera, al igual que el hecho de la implementación de tecnología que me permite hoy tener hasta internet en un lavarropas, en una heladera, me lleva de alguna forma a multiplicar los riesgos en donde obviamente hay gente que debo preparar no solamente para administrar y operar esta tecnología, sino también para poder controlarla, digamos, ¿no? Para ir viendo algún nivel de impacto, tengan en cuenta ustedes que, de acuerdo a lo que nos dice el Foro Económico Mundial, este es otro detalle, ¿no? De por qué también pensar en esto desde el punto de vista del control interno. Eh, no solamente entidades tecnológicas o medios especializados en tecnología nos hablan del impacto de la ciberseguridad en las organizaciones, sino que principalmente lo están haciendo aquellas entidades y medios especializados de negocios, ¿sí? El Foro Económico Mundial, vamos a ver alguna mención que hace, por ejemplo, el Instituto de Auditores Internos, la Organización de Estados Americanos, inclusive, para que ustedes lo tengan en cuenta y cómo llegamos también a este tema, COSO como marco de control interno para una organización a través de sus publicaciones de Enterprise Risk Management, los ERM que se publican y llega a la mesa de los directores de compañía en forma anual o bianual, ¿sí? Nos está hablando ya desde el 2015 respecto de los riesgos de la tecnología y la ciberseguridad al negocio en particular, ¿no? En donde si ustedes se fijan, de la manera en la que yo les decía a partir del slide anterior, cómo cómo ha crecido nuestra necesidad en el uso de la tecnología en particular, cómo también se dispararon exponencialmente entre el 2020, 2021 al 2022 los incidentes de ciberseguridad, ¿no? En donde, a su vez, principalmente, eh, esto lleva, digamos, conlleva para el negocio una pérdida económica altísima, ¿no? Imagínense que en este caso el Foro Económico Mundial me está hablando de 4.450 millones de dólares en particular que se han estimado en el último año, ¿no? Y esto tiene que ver con los que les voy a estar mostrando ahora, relacionado con un mapa de ataque, de ataques de ciberseguridad, que lo disponibiliza Kaspersky, una empresa relacionada con ciberseguridad, ¿sí? Que vende productos de ciberseguridad, principalmente conocida por lo que tiene que ver con su antivirus. Es una empresa que tiene muchos años en el mercado. Y acá lo que me propone es
la cantidad de ataques de ciberseguridad de distintas características, ¿no? Tanto denegación de servicio, ataques de ransomware, phishing, etcétera, que se dan por segundo, ¿sí? De acá viene el otro cambio de paradigma importante que impacta en el negocio también, que tiene que ver con el cambio de paradigma de la ciberseguridad, ¿no? Nosotros antes nos preparábamos por si fuéramos a ser atacados. Hoy nos están atacando todo el tiempo, por segundo, ¿sí? Acá, como bien dice en las estadísticas que les estoy mostrando, ¿no? En donde estos ataques por segundo, posiblemente dentro de mi organización, yo hoy no me esté enterando de alguna manera, porque tengo un nivel de cobertura a través de distintos sistemas y a través de distintos medios de protección, controles, monitoreo, etcétera, que hacen que obviamente estos tipos de ataque no se estén materializando hoy. Pero que yo no me entere no quiere decir que esto no esté sucediendo en este momento, ¿no? De hecho, hay servicios relacionados con ciberseguridad a nivel de monitoreo y protección que se venden exclusivamente en lo que tiene que ver con eventos por segundo en particular, ¿no? Esto me lleva a que ustedes piensen que en base a esta intro que les estoy dando, y para tener una dimensión del riesgo de esto, ¿no? Tenemos 15 veces más probabilidades de ser atacados a través de un ciberataque que de sufrir un incendio o un robo en nuestras compañías, ¿no? Y una de las cosas que hace principalmente a que yo pueda llegar a estar más expuesto en relación a estos ataques es, por un lado, principalmente hoy, ni siquiera les diría que el hecho de no tener equipamiento o medios de monitoreo y de protección como un firewall, tener un SIEM, el SIEM es una herramienta de hardware y software que lo que hace es monitorear los distintos sistemas y a partir de la detección a través de las pistas de auditoría que tienen los sistemas, puede llegar a detectar si hay alguna particularidad relacionada o que se podría llegar a relacionar con algún ataque o algún uso no debido de ese sistema, etcétera, ¿no? El tema es que yo puedo tener esas herramientas, pero hoy por hoy lo más complejo, inclusive para lo que tiene que ver con el control interno, es el hecho de no contar con un respaldo de gestión y de gobernanza de lo que es la tecnología, ¿no? Y yo obviamente la gestión y la gobernanza la voy a conseguir partiendo de la base de políticas, normas, de un marco normativo claro que tenga la compañía, en donde yo pueda indicar para toda la organización cuáles son las definiciones que ha tomado la organización respecto de cómo utilizar la tecnología, qué cosas están permitidas y qué no. Principalmente apoyándose en las necesidades de control interno, en cuáles son las cosas a nivel de indicadores, tanto de negocio como relacionados con la propia necesidad de cumplimiento hacia accionistas, leyes y regulaciones, etcétera, que están delineadas a través de este marco normativo y en donde hoy por hoy hay un principal componente que tiene que ver con los datos en sí. Y principalmente el tema de datos personales. Hay eh, digamos, un peso mayor en estos últimos años, ¿sí? Por lo menos desde hace 5 o 6 años principalmente en adelante, ustedes piensen que GDPR, la primera publicación de alcance global que se hace de GDPR, si bien de alguna manera nace en el 2002, fue en el 2018, ¿sí? GDPR como Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea
alcanza a todos los ciudadanos de la Unión Europea, no importa en el país en el que se encuentre. Entonces, por eso digo que tiene un alcance global y hay compañías de distintos países que han tenido que pagar multas respecto de incidentes de fuga de datos o si han sufrido algún ataque de ransomware, por ejemplo, un ciberataque a bases de datos personales en donde inclusive había datos de personas de la comunidad, ¿no? Esto se complejiza más allá de la tecnología emergente que mencionábamos antes, también, y por qué hablamos de gestión y de gobernanza, porque el uso indiscriminado de la tecnología dentro de la compañía, y cuando hablo de uso indiscriminado, acá también hay una condición humana que tiene que ver con la ansiedad que nosotros tengamos de querer involucrar tecnología y utilizarla en forma directa, digamos, sin un previo, una prueba previa, sin haber analizado realmente si estamos preparados y cuál sería el nivel de impacto en el caso de algún fallo que pueda llegar a tener la tecnología dentro de nuestros procesos, ¿no? Esto lo hace, digamos, este tema del uso indiscriminado, como les decía, como por ejemplo inteligencia artificial. En muchas compañías, como le ha pasado a Samsung, por ejemplo, han ocurrido incidentes de exposición de datos graves, ¿sí? Porque inclusive Samsung fue una de las compañías que tuvo, por ejemplo, un tema de fuga de información de datos sensibles de sus clientes, inclusive, a partir de utilizar digamos, datos, contratos particularmente que tenían con sus clientes, etcétera, y volcarlos dentro de la inteligencia artificial para ayudar en su análisis, etcétera, y no tuvieron en cuenta de que cuando yo estoy utilizando inteligencia artificial realmente no lo estoy haciendo ni siquiera dentro de mi computadora o de mi empresa. Son datos que aunque el sistema de inteligencia artificial sea pago, yo lo estoy volcando a que lo vean millones de personas, ¿no? Para tener una definición rápida con respecto a esto, piensen ustedes que al yo utilizar inteligencia artificial, la devolución que me da la inteligencia artificial es el resultado del aprendizaje automático que hace sobre las opiniones o la información que vuelcan otros millones de personas en cualquier otro lugar del mundo, digamos, ¿no? Y todo aquello que yo vuelque en la inteligencia artificial también pasa a ser parte como de esa gran base de datos, digamos, ¿no? A nivel global. Y los datos que yo voy a estar ingresando acá en Argentina los va a terminar viendo alguien en Tailandia. Entonces, hay un tema complicado ahí relacionado con estos temas de cumplimiento, ¿no? No solamente, por ejemplo, si yo expongo datos personales, no solamente con temas de privacidad, por ejemplo, ¿sí? Sino también con cuestiones relacionadas y que tiene que ver con la necesidad de cumplimiento y de control de las organizaciones, por ejemplo, del aspecto reputacional, ¿no? Cómo yo estoy exponiendo a mi organización desde el punto de vista reputacional, que como sabemos, cualquier tipo de riesgo que se materialice en la compañía, independientemente de que sea reputacional, termina traduciéndose en un tema económico, ¿no? En particular, en Argentina han crecido, digamos, los ataques, inclusive en el mapa que ustedes vieron recién, estamos número 43 en el mundo hoy. La semana pasada, dando una charla similar, estábamos en el puesto 29, ¿sí? Y para que tengan una idea de dimensión en lo que va en el primer semestre de este año, ya hemos recibido, según Fortinet, que es otra compañía de ciberseguridad, 1.600 millones de intentos de ciberataques en el país, ¿sí? Volvemos a lo mismo, son intentos, ¿sí? En donde estos ataques fueron frenados por distintos medios de protección que tienen las organizaciones, ¿no? Y tengan en cuenta
respecto de lo que hablábamos en cuanto al volumen de ataques por segundo, se tienen una idea de que nuestras redes están siendo atacadas con alrededor de 36.000 intentos por segundo. Ustedes piensen que hay gente alrededor del mundo en donde tienen todo el tiempo para estar haciendo el tipo de ataques que les mostraba antes en el mapa, ¿no? El crecimiento a través de lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial por parte de los atacantes es lo que de alguna manera va a generar un 32% de pérdidas anuales respecto de lo que tiene que ver con la economía de las organizaciones, ¿no? Y a su vez, digamos, dentro de las compañías que estarían más en el foco de estos temas son banca y seguros, ¿no? Que de alguna manera está dentro al menos de un porcentaje bastante alto, un poquito más de la mitad de las compañías que han sufrido ataques en este último tiempo, ¿no? Como les decía, y este es un detalle bastante importante tener en cuenta y el por qué, inclusive respecto de estos temas, hay que concientizar a las personas para que se sensibilicen no solamente con los datos de la compañía, sino también con los datos personales de nuestros clientes y a su vez aprovechar esta situación para poder sensibilizarlos en el uso de sus propios datos en general, ¿no? Como para que tomen todavía más criterio respecto de la protección del dato personal en sí y de la información que nuestros clientes, proveedores, inclusive los propios colaboradores de la organización, brindan para su uso y procesamiento a través de los sistemas, ¿no? Teniendo en cuenta que tal como nos dice esta ingeniera de Microsoft, nosotros adoptamos de alguna manera con nuestro comportamiento no solamente el hecho de la ansiedad en el uso de la tecnología, como que nos descontrolamos, ¿no? Con temas como inteligencia artificial, sino que además hemos perdido la sensibilidad de la privacidad. Nosotros hoy somos más públicos por defecto que privados, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo grande para ser privados en la información que exponemos en Internet. Por eso se habla tanto de lo que tiene que ver con huella digital, ¿sí? Y acá hay un aspecto relacionado con huella digital por un lado y por el otro lado con el tema de protección de marca en lo que tiene que ver a nivel digital, protección de marca digital de las compañías, en donde primero hay servicios y hay sistemas específicos para navegar en la dark web, por ejemplo, o navegar en Internet para verificar que nadie esté usando nuestra marca para un hecho delictivo o mal uso, digamos, de nuestra marca, o alguien que pueda llegar a estar haciendo, digamos, desde el punto de vista reputacional, algún daño a nuestra marca en particular. Y desde el punto de vista de la huella digital, nos referimos a las personas, ¿no? Y también, dependiendo del rol que yo ocupe en la compañía, es qué es lo que yo voy a estar exponiéndome como persona, inclusive en Facebook, en distintas redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay también todo un tema reputacional en donde no solo tengo que cuidar la marca de la compañía, sino también tengo que cuidar mi marca personal en sí. Sobre esto también debo concientizar, porque, como bien saben, también puede afectar a la organización. Sobre todo si yo tengo algún cargo dentro de la organización y responsabilidades en la cual inclusive mi persona representa a la compañía, ¿no? Respecto y volviendo un poco al tema de privacidad, tengan en cuenta, en base a lo que tiene que ver con GDPR, fíjense ustedes el nivel de multas que han recibido distintas compañías como TikTok, Uber,
Amazon y Google, en base a distintos tipos de incidentes relacionados con ataques de ciberseguridad o con el mal uso de los datos personales a través de alguna herramienta tecnológica, ¿no? En el caso de TikTok, por el hecho de recopilar los datos a través de su aplicación de menores, ha recibido 345 millones de euros de multa, por ejemplo. Amazon y Google han pagado entre 35 y 100 millones de euros, ¿sí? Con lo cual pueden ver que las multas son bastante onerosas, digamos, ¿no? Y que obviamente esta cuestión, si bien estamos hablando de tecnología, afecta al control interno desde el punto de vista del no cumplimiento de una regulación y de un objetivo de cumplimiento que tiene la organización, ¿no? Por eso, una de las cosas que yo siempre digo es que como directivo de una compañía, cuando estoy con mis socios o con el resto de los directores y tenemos que tomar una decisión respecto de cómo vamos a mejorar nuestros procesos de negocio para ser más rentables y tal como dice el Foro Económico Mundial, pretender crecer hasta en un 60%, por ejemplo, mi negocio desde el punto de vista económico, a partir del uso de tecnología. Una de las cosas que tengo que entender primero, para después poder llevar al plan de negocios y que a partir de esto, tanto la gente de tecnología como de ciberseguridad pueda tener un buen plan de apoyo tecnológico para desarrollar mis procesos, lo que tengo que tener primero bien en claro es cuál es la estrategia tecnológica que yo tengo dentro de la organización y cuál es el entendimiento en cuanto al nivel de madurez y de cultura de esta estrategia tecnológica. No solamente desde el punto de vista de obsolescencia a nivel de hardware o software, sino también a nivel de obsolescencia tecnológica de las personas. Y no solamente de aquellos que la utilizan, el usuario final, sino o de aquel personal técnico que es el que va a terminar diseñando, operando y administrando la tecnología, sino que principalmente a aquellos que tienen y cumplen roles dentro del ámbito del control interno y del riesgo de la organización. ¿Cómo voy a hacer yo para que, digamos, asegurarme de que la tecnología que estoy aplicando, además de darme un beneficio, me lo dé en forma segura a lo largo de todo el ciclo de vida de la compañía, del proceso de negocios y del propio servicio tecnológico, si no tengo auditores, por ejemplo, preparados para poder hacer el control debido de esa tecnología por desconocimiento, digamos, ¿no? Lo cual dentro, y como ustedes saben, dentro de lo que tiene que ver con el ámbito del control interno, lo peor que puede haber para una organización es no conocer el riesgo, ¿sí? Porque de alguna manera eh, queda, digamos, como que la organización, a partir de sus directivos, son inconscientes respecto del, no tienen el conocimiento respecto del riesgo en particular que están corriendo, ¿no? Y eso es realmente peligroso. Por eso, eh, de alguna forma, y más allá de este tema, una de las cosas que yo debería de estar consiguiendo a partir de lo que tiene que ver con por dónde empezar de alguna forma a que se dé el manejo de esta mecánica que les comento, podemos hacerlo a partir de la gestión de proyectos. ¿Sí? Ustedes piensen, yo digo siempre que la gestión de proyectos para mí es el núcleo de una organización en donde confluyen no solamente necesidades de negocio y se construyen ideas para el diseño de servicios o productos, pueden ser tecnológicos o no,
pero que van a cubrir una necesidad de negocio en base a los objetivos que plantean los directivos, y también confluyen en ese lugar los riesgos conocidos o a conocer, eh, los planes de respuesta frente a los riesgos, saber si tengo realmente todos los planes de respuestas asociados a los riesgos conocidos y ya entender en este momento, cuando estoy diseñando mi servicio o mi proceso, entender en base a los riesgos nuevos que voy a detectar, cuáles son mis necesidades de planes de respuesta y además principalmente cuál es la necesidad de capacitación que requieren aquellos que vayan a controlar y monitorear este servicio, este proceso que estoy diseñando. Y principalmente cuando estoy intentando, digamos, diseñar algo en función del uso de tecnología, ¿sí? Y además, con mucha más razón, cuando hablo de tecnología emergente, porque son recursos activos de la compañía que yo hasta el momento no los tenía contemplados. Imagínense ustedes, y esto pasa mucho más notorio, es más gráfico, si yo antes ejecutaba un proceso en forma manual y a partir de ahora le quiero embeber tecnología para poder, digamos, ser más rentable, tener un mejor rédito, etcétera, ¿no? Ese proceso cambió. Si bien ejecuta desde el punto de vista funcional la misma tarea, pero me cambia el contexto del proceso. Para lo cual es una de las cosas que yo recomiendo, principalmente que auditoría participe de la gestión de proyectos en los hitos que corresponda, pero piensen ustedes que los auditores son aquellos que conocen cuál es la necesidad de control interno de la organización, conocen cuál es el marco particular de control interno que requiere la compañía. Y junto con las áreas de riesgo ya conocen los riesgos, digamos, que pueden llegar a estar conocidos en torno a esa organización y son los que me van a ayudar en función de esto, no solamente a poder identificar nuevos riesgos en estos servicios o procesos nuevos que esté desarrollando dentro de la gestión de proyectos, sino también me va a ayudar a diseñar los controles nuevos y a revisar los planes de respuesta que se requieran. Y cuando yo ya pongo en producción esto, estoy poniendo en producción no solamente una aplicación, un servicio tecnológico, un proceso nuevo automatizado, sino que también estoy poniendo en producción los controles que van a asegurar el funcionamiento y el resultado de ese elemento, ¿no? Y acá hay un tema importante que creo que se los decía al principio, ¿no? Piensen ustedes que en cuanto a lo que tiene que ver con terceros, yo podría asociar a utilizar, por ejemplo, un servicio de nube para automatizar parte de mi proceso. Y ya cambia también el paradigma del proveedor, yo acá, y del negocio en particular con el uso de tecnología. Yo hoy, como les decía antes, ya no estoy utilizando tecnología, estoy embebiendo tecnología dentro del negocio y el proveedor pasa a ser mi socio dentro del resultado que yo quiero obtener a partir del uso de la tecnología en mis procesos de negocio. Y ahí lo importante que tengo que tener en cuenta es cuál es el grado de riesgo que va a tener ese proveedor socio mío en un resultado de un proceso, dependiendo del nivel de porcentaje en el cual esté participando ese proveedor dentro del proceso. De acá digamos, hoy esté dentro de los tres primeros riesgos a las organizaciones desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista de gestión, que tiene que ver con la cadena de suministro, ¿no? A nivel de ciberataques, lo primero es
el tema de ransomware y phishing, es lo primero que se ve, digamos, como riesgo en particular. Y en tercer lugar está lo que tiene que ver con cadena de suministro, ¿no? Esto que yo les cuento, de alguna manera, como directivo de una compañía y a través de mis gerentes, lo que tenemos que hacer es impulsar y supervisar como directores que esto se esté ejecutando dentro de la organización, ¿sí? Con esta visión desde el punto de vista de riesgo y entendiendo esta cuestión de control interno, y a su vez, a partir de mis gerentes, que el hecho se asegure de alguna manera que se incorpore desde este lugar el concepto, y de esta forma, el concepto de seguridad desde el diseño en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo que necesito a partir del uso de la tecnología dentro de mis procesos de negocio es el hecho de que es, una estrategia débil desde el punto de vista tecnológico no me impacta en forma directa a lo que tiene que ver con las necesidades de cumplimiento que tiene la organización, ¿no? Y que obviamente me conlleva a estos temas que hablábamos recién de riesgos de control interno. Desde este lugar hay un riesgo principal que afecta en forma directa a lo que tiene que ver con los objetivos de negocio, en particular de una organización, que es el riesgo a la confianza digital de la compañía, ¿no? Que como se habrán dado cuenta, fuimos llegando a esta necesidad de confianza sobre la base de tener un buen compliance digital. Y somos nosotros, desde el punto de vista de dirección, los primeros que debemos de comprender este concepto al cual se llama arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial no es otra cosa más que, con esta visión que yo les comento, poder tener alineados los objetivos de tecnología y relacionados, ¿no? Obviamente, los objetivos de tecnología y ciberseguridad con los objetivos de negocio, basados y protegidos sobre una estrategia de riesgos tecnológicos que esté también alineada con las necesidades de control interno que tienen las organizaciones, ¿no? Respecto de los riesgos en particular, un poco lo que les decía antes, ¿no? Respecto de el Instituto de Auditores Internos y la OEA, que ya nos hablan de estas cuestiones, ¿no? En donde tenemos ciberseguridad, la cultura interna de la organización respecto de la tecnología y la innovación disruptiva, ¿sí? El uso de tecnología emergente dentro de la organización, son los principales temas que yo tengo que estar viendo como un riesgo y midiéndolo desde el punto de vista de cómo me puede llegar a afectar un mal gobierno la cuestión tecnológica desde estos lugares a los objetivos de negocio en particular, ¿sí? Por eso, una de las cosas que tenemos que tener dentro de esa sensibilidad de la cual les hablo es trabajar con una visión de GRC, ¿no? A nivel de gobernanza, riesgo y cumplimiento, entendiendo cuáles son también nuestras responsabilidades respecto de una toma de decisiones correcta, adecuada, consensuada, a través inclusive del asesoramiento de especialistas tecnológicos, ¿sí? Y a través de lo que hacemos habitualmente en los distintos comités de auditoría al revisar no solamente riesgos desde el punto de vista del negocio a nivel funcional, sino también hacer hincapié dentro de estos comités en particular cómo es que me afecta el riesgo tecnológico a mis necesidades de protección de activos, de gobierno corporativo, de lo que tiene que ver con el cumplimiento en particular del negocio. Esto no es casualidad ni es algo que yo les comparta como una cuestión ideal, ¿sí? Pero esta visión es lo que llevó a la última actualización de COSO a
integrar lo que tiene que ver con ciberseguridad dentro de lo que es la segunda línea de defensa de las organizaciones, ¿no? En donde seguridad de la información, la ciberseguridad, que es la parte más tecnológica de la seguridad de la información, es, digamos, la ciberseguridad es una parte dentro de seguridad de la información, ¿no? Pero esto es importantísimo porque acá es donde entendemos que dentro de la primera línea de defensa yo lo que hago es monitorear, ¿sí? Lo que tiene que ver con la operación del negocio. En la segunda línea de defensa establezco los controles, ¿sí? Y por eso es importante también desde este lugar que en mi equipo de auditores yo pueda tener auditores con conocimientos de tecnología y de ciberseguridad, ¿sí? Y obviamente a través de la tercera línea de defensa lo que hace auditoría interna a partir de sus controles es verificar que los controles y el monitoreo dentro de la primera y segunda línea de defensa sean eficientes y eficaces, ¿no? Y para eso también una de las cosas que tiene que tener, por eso lo que mencionaba el equipo de auditoría interna, es las capacidades necesarias como para poder medir estas cuestiones, ¿no? Bien, acá un poco en este slide, para que les quede, digamos, a nivel de la principal definición, un poco lo que les contaba en el slide anterior, ¿no? Una de las cuestiones que se suele tener como práctica, y esto seguramente lo habrán escuchado, es el hecho de aplicar desde el punto de vista de la gestión de la tecnología conceptos, criterios relacionados con principios de confianza cero, ¿no? El Zero Trust, que es algo que inclusive vuelta con el Foro Económico Mundial, no lo recomienda desde el punto de vista de tecnología simplemente una entidad tecnológica, sino que el Foro Económico Mundial es uno de los que me está recomendando el hecho de aplicar dentro de la organización y en lo que tiene que ver con la gobernanza tecnológica en general, consideraciones, principios relacionados con el Zero Trust, digamos, ¿no? Esto es tanto, por ejemplo, los comentarios que les hice a nivel de gestión de proyectos, con cuáles van a ser los distintos controles y monitoreos a la tecnología que voy a aplicar, cuáles van a ser inclusive las definiciones de control utilizadas por auditoría interna a la tecnología en sí, en donde esto tiene que ver con cuestiones relacionadas a nivel de limitación en derechos de privilegios de acceso a la información, cómo voy a segregar los roles de los usuarios, cuáles van a ser las medidas de seguridad que yo voy a definir dentro de mi organización para la compra de software, por ejemplo, o para la compra de un servicio tecnológico. ¿Cuál va a ser el grado máximo de porcentaje en el que yo voy a permitir que un proveedor participe dentro de un proceso de negocio desde el punto de vista tecnológico, digamos, ¿no? Como les decía antes, a nivel de lo que tiene que ver con servicios de nube, por ejemplo, ¿no? Todo eso, de alguna manera, y el hecho de aplicar este tipo de principios, es donde yo voy a poder representar lo que está asociado con mi apetito de riesgo, ¿no? O sea, yo voy a ver reflejado en estas cuestiones lo que tiene que ver con mi apetito de riesgo, ¿sí? Voy a identificar dentro de este contexto lo que tiene que ver con el objetivo o los objetivos que yo voy a plantear, no solamente desde el punto de vista de negocio, sino que todo este contexto me ayuda a poder identificar mis objetivos a nivel de control interno para acompañar a la organización dentro de su propio contexto de tecnología aplicada, tecnología futura que yo quiera aplicar en mi organización, cuestiones que están asociadas a los datos, cuestiones no solamente regulatorias, por ejemplo, como decíamos, de datos personales, sino también de los compromisos que yo tengo con mis clientes a partir de la necesidad de cumplimiento de mis contratos
de servicios, etcétera. Y a partir de ahí voy a poder identificar para mi control interno cuál va a ser el alcance de los controles aplicables. No solamente desde el punto de vista de este contexto, sino también el alcance a nivel de cuál va a ser el framework que yo me voy a armar para poder establecer controles, ¿no? Seguramente ustedes saben de que hay, y a qué me refiero con framework, yo puedo utilizar para el diseño de mis controles tecnológicos no solamente lo que tiene que ver con la ISO 27001 o 27002, que son los controles aplicables para 27001 como estándar de seguridad de la información y de ciberseguridad, sino que tengo publicaciones de la NIST, que es una entidad, una secretaría del gobierno de Estados Unidos, que genera normas y estándares que las hacen públicas para todo lo que tiene que ver con entidades de gobierno del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Como si fuera la ONTI en nuestro caso, una cosa así. Entonces tengo distintos tipos de normas y estándares que puedo utilizar para, y también a nivel de determinado tipo de industrias, ¿no? Ya sea de salud, banca, etcétera. Tengo de cómo armarme ese framework para el diseño de los controles, ¿sí? El hecho de entender que este diseño de controles van a ir de alguna manera a ser modelados en base a distintos tipos de cuestiones que tienen que ver con una cuestión específica de mi organización, ¿no? Como les decía, mi apetito de riesgos, en los temas de alguna manera, qué riesgos están asociados con terceros, ya sean proveedores, clientes, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad que tiene hoy mi organización para poder gestionar los riesgos que voy detectando, ¿no? Y a su vez, temas que están relacionados con los recursos. Si tengo los recursos suficientes y si a su vez, inclusive, cuál es, digamos, la necesidad de resolver desde el punto de vista económico, de invertir para poder controlar los riesgos que tengo identificados, inclusive, como les decía antes, los futuros, ¿no? Parte de entender el contexto es entender no solamente desde el punto de vista funcional, administrativo, organizacional, mi contexto de riesgos a nivel de la organización, sino también la parte física, la parte tecnológica, ¿no? Por eso acá, bueno, les dejo algunos punteo, digamos, de ejemplos relacionados con situaciones que me pueden ayudar a entender el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito, desde este lugar, ver, analizar cómo es hoy mi marco de control interno a partir del área de riesgos, a partir del área de auditoría interna, qué es lo que hoy tengo, entender si realmente estoy gestionando el control interno de una forma colaborativa. Hoy por hoy, y entiendo que ustedes lo saben en cada una de sus organizaciones, yo no puedo tener una visión completa, holística de la organización si auditoría interna no tiene, o el área de riesgos no tiene una actitud colaborativa y no genera un entorno colaborativo con el resto de la compañía para poder entender bien en dónde estamos parados y si realmente estamos haciendo lo correcto respecto del cumplimiento de mis objetivos, ¿no? De hecho, fíjense que yo les decía que por qué auditoría interna no participa en la gestión de proyectos, por ejemplo, ¿no? Desde una visión, inclusive, hasta con una actitud consultiva desde el punto de vista de riesgos y de auditoría. Además de saber de cómo estoy preparado yo, cuál es la base tecnológica de mi ambiente de control, digamos, en particular, ¿no? Y a su vez, de cómo es la forma en la cual yo no solamente doy conocimiento a los recursos internos de mi ámbito de control,
sino también en cómo implemento y de qué otras cuestiones externas me puedo servir para poder mejorar mi ámbito de control de auditoría, ¿no? Implementar un ciclo de auditoría de ciberseguridad, implementar un ciclo específico, digo, ¿no? Más allá de lo que pueda llegar a tener como auditoría de IT, entender de que hay cuestiones relacionadas con ciberseguridad que no se ven necesariamente dentro de una auditoría de controles generales de IT, por ejemplo, ¿no? En donde requiero, por un lado, profesionales con determinado tipo de certificaciones y conocimientos adicionales dentro de la práctica de auditoría. También necesito, digamos, un proceso específico relacionado con el conocimiento de cómo se gestiona la tecnología. No es simplemente hacer un pentest o revisar un log a partir de 100 que puedo llegar a tener desde el punto de vista tecnológico implementado, digamos, ¿no? En sí, sino que requiero también eh, tener desarrollado y tener en conocimiento cuál es el marco normativo de la compañía para poder identificar a partir de la documentación lo que tiene que ver con los diferentes controles y los registros necesarios para poder identificar si esos controles realmente están cumpliendo con el objetivo que deben de cumplir, ¿no? Y si tengo todos los registros que de alguna manera me servirían para poder llevar adelante una auditoría tecnológica adecuada, ¿no? Esto lo que quiere decir, y por qué hablamos de lo colaborativo, porque yo tengo que conseguir que eh, trabajen en equipo para poder tener un buen monitoreo y control, y en el caso de que tengamos algún hecho de algún incidente o algún hecho que tenga que ver con algún fraude, etcétera, no solamente controlar y monitorear, sino también las herramientas necesarias para poder hacer las investigaciones que se requieren y que no tienen que ver únicamente con una cuestión de cumplimiento perdón, con una cuestión de la organización en sí respecto de un objetivo propio, sino que en muchos casos, por ejemplo en el caso de la banca, es obligatorio, es un requisito de que si yo tengo algún tipo de incidente de ciberseguridad o algún fraude, etcétera, yo tenga que ejecutar un proceso de investigación, digamos, ¿no? Más allá que después lo judicialice o no. Pero acá tiene que haber un marco normativo que me diga en forma muy clara las definiciones de requisitos y con qué registros voy a apoyar cada requisito. Y tengo que tener el acompañamiento del CIO y del CISO de mi organización para que configuren los sistemas, los monitoreen y los controlen de acuerdo a lo que me dice el marco normativo, que a su vez está alineado con una ley, con una regulación y además está alineado con el marco de control interno de la compañía, ¿no? Entonces, por eso lo que les digo que esto requiere de alguna forma un diseño o rediseño interno de un proceso más colaborativo desde el punto de vista del control interno de la organización entre auditoría, tecnología y seguridad, ¿no? Hay que ayudar a que hablen entre ellos para poder llegar a esto. Acá les dejo algunos punteos adicionales de distintos tipos de auditorías, digo, auditoría tanto a nivel de ciberseguridad, según el objetivo con el que se considere, y otras relacionadas con temas de test de penetración. El test de penetración ya hace mucho tiempo es utilizado como una práctica a nivel de auditoría, ¿no? Como hablamos de temas de privacidad, temas relacionados con datos personales, también, digamos, se puede hacer un ciclo de auditoría
a nivel de privacidad. Acá algunos conceptos, digamos, de cuáles podrían llegar a ser alguna de ellas. ISACA tiene una guía a partir de la cual podría construir un ciclo de auditoría de privacidad, por ejemplo. Puedo tomar GDPR también como para poder, o los anexos en el caso de la ley de 25326 de la República Argentina. La Agencia de Protección de Datos Personales tiene un par de anexos a partir de los cuales hay controles especificados que los puedo utilizar para diseñar o utilizarlos como están para diseñar los controles a utilizar en mi organización, ¿no? Acá, respecto de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, tener en cuenta que más allá de lo tecnológico, lo principal dentro de lo que es inteligencia artificial es el tema de los datos, tanto a nivel de integridad del dato, como el hecho de la trazabilidad en el uso que estoy haciendo del dato y de la información. Los principales ataques tienen que ver con inteligencia artificial, tienen que ver con lo que es la parte de inyección de datos, ¿sí? Y la fuga de datos, el robo de datos en sí. Así que bueno, ahí tener mucho cuidado con esto, ¿no? Acá lo que les estoy mostrando, y por eso les decía el tema de lo que está asociado a los niveles de los auditores, digamos, ¿no? De cómo conformo, en base a este contexto que les di desde el punto de vista tecnológico, cómo conformo mi equipo de auditoría, ¿no? Y como podrán ver, hay una entidad española que generó de alguna manera un documento, una guía para conformar equipos de auditoría y estableció estos tres niveles, ¿no? Los tier relacionados con equipos de auditoría, que están relacionados a nivel de madurez tecnológica, no solamente de conocimiento de las personas, sino de las herramientas tecnológicas que utilizan los auditores para poder ejecutar sus actividades de auditoría en particular, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de ver de cómo reorientamos el rol de nuestros auditores en la organización, previendo inclusive el hecho de no solamente mejorar el análisis de los programas de auditoría o de las auditorías que esté ejecutando, sino también en cómo voy automatizando algunos controles, digamos, relacionados con los que realizan mis auditores en particular. Por eso también acá les dejo, en particular, las tendencias ya se saben, ¿no? Respecto del tema de el uso de estos servicios de nube que les comentaba antes, en particular con herramientas de auditoría, temas relacionados con ciberseguridad, inteligencia artificial. Obviamente el impacto que va a tener en las auditorías es esto que comentábamos antes, ¿no? El hecho de poder tener una mayor capacidad de procesamiento de las distintas pistas de auditoría, las investigaciones que haga, etc. Y acá les dejo también un punteo de distintos tipos de herramientas que se pueden utilizar en lo que tiene que ver con eh, los temas relacionados con auditoría, ¿sí? Eh, Tener en cuenta principalmente, y recalco esto que les comentaba anteriormente, de que cualquier otro tipo de auditoría tradicional que pueda llegar a estar haciendo, ya sea auditoría de procesos desde el punto de vista funcional de negocio o los controles generales de IT, sobre todo en lo que tiene que ver con una visión a nivel de auditoría externa de estados contables, por ejemplo, tiene alguna limitación respecto del alcance de hasta dónde llego para poder identificar todos estos riesgos tecnológicos que yo les vine mencionando, ¿no? Principalmente teniendo en cuenta
que este tipo de auditorías, si yo lo veo desde el punto de vista tecnológico, principalmente se va a estar enfocando en la integridad del dato desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, puede llegar a haber cosas relacionadas con cómo estoy gestionando los servicios de los terceros, analizando el tipo de servicio y el tipo de datos que se están utilizando, más allá del dato contable, digo, ¿no? Otro tipo de datos que se puedan llegar a estar utilizando dentro de ese servicio, la complejidad de la tecnología que esté aplicando, cuestiones relacionadas con inteligencia artificial, inclusive hasta lo que tiene que ver con cómo estandarizo la tecnología aplicada en el negocio, ¿no? No tener para un mismo objetivo tecnológico 5 o 10 o 15, me ha llegado a tocar ver eso, este, marcas y modelos diferentes de un mismo componente, como un switch de comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Ustedes piensen que eso, una de las cosas a las que me lleva es, primero, a que voy a requerir al menos alguien que tenga el conocimiento, personas con el conocimiento de cada una de las marcas y de cada uno de los modelos para poder administrar y para poder operar ese activo, digamos, ¿sí? Y además voy a tener un campo demasiado amplio respecto de vulnerabilidades que pueda llegar a tener cada uno de esos equipos. Me va a gestionar la ciberseguridad, me va a llevar todavía a cuestiones bastante más complejas, ¿no? En relación a eso, a poder administrar en forma segura. Por eso, una de las cosas que yo les dejo también como para que tengan en cuenta y puedan leerlo tranquilos, desde la dirección yo tengo que también, cuando estoy tomando la decisión de usar tecnología, no solamente ver la parte del beneficio que me puede llegar a dar, sino también sensibilizarme con que si yo no veo en paralelo cuál es mi marco de control interno hoy y cómo es el nivel de madurez en el uso de la tecnología y qué tecnología estoy utilizando dentro de mi organización, voy a estar perdiendo ese beneficio con un gran riesgo, dependiendo de cuál vaya a ser la cuestión que decida, con un gran riesgo inclusive de perder el negocio, ¿no? Y dentro de todo esto, piensen también que para lo que tiene que ver con la gestión de riesgos eh, y lo que tiene que ver con los controles, en particular aplicables y los resultados tanto de la gestión de riesgos como de los controles ejecutados, hay una parte importantísima que es la comunicación, ¿sí? En cómo los comunico, cómo se comunica desde las distintas áreas al directorio y a los accionistas de la compañía sobre cuáles son los riesgos que tiene hoy la organización y sobre cómo está abordando los controles para minimizar esos riesgos y el resultado de la ejecución de estos procesos, ¿no? Hay cuestiones que hoy, desde el punto de vista regulatorio, tienen mucho peso desde el lugar de la comunicación del riesgo, además de tratarlo, ¿sí? Y acá en este sentido, y les muestro esto último nada más para que lo conozcan y lo tengan en cuenta, eh, la SEC, que es la entidad que regula a las empresas que cotizan en Bolsa de Nueva York, a partir del año 2023 y por un incidente gravísimo que hubo a nivel de ciberseguridad, en donde se vio involucrado una empresa de tecnología llamada SolarWinds, afectó a 18.000 clientes, dentro de los cuales había muchas entidades del gobierno de Estados Unidos, y empresas que cotizan en Bolsa de Nueva York. A partir de ese momento, una de las cosas que hizo fue cambiar la regulación, aplicar multas a estas empresas
y particularmente llevar al mismo nivel de responsabilidad al CISO de la compañía, de la misma manera que los directores, respecto de la responsabilidad frente a los accionistas, ¿no? En donde pone la ciberseguridad como un riesgo material para este tipo de organizaciones y en particular al CISO de la compañía lo ubica, al ubicarlo en este lugar en paralelo con los directores de la organización, lo penaliza como responsable frente a los accionistas, no le permite volver a trabajar en otra compañía que cotiza en bolsa de Nueva York y además responde con sus bienes y en forma penal en el caso de que la compañía llegue a tener un ciberataque a partir de un riesgo que no haya sido debidamente comunicado al comité de auditoría y a los accionistas, ¿no? De hecho, cambió el formulario, el 10K y el 20F, que son los que se publican, perdón, son los que se presentan anualmente a la SEC desde las organizaciones. Y además el otro cambio es que han brindado, digamos, la posibilidad de que tanto el CISO como el CEO, en el caso de que sea quien gestione este tema, tengan su propia cobertura de seguro, al igual que lo tiene cualquier director de compañía, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay no solamente una relación desde el punto de vista de protección de actividades, como les decía, de acciones, perdón, protección de activos de una organización entre lo que es la ciberseguridad y el control interno, sino que además hay una gran necesidad de control interno respecto de la tecnología, porque como bien les decía antes, hoy la tecnología está embebida en el negocio, ¿sí? Así que bueno, esto fue un poco lo que les quería compartir respecto de esta visión. Si alguien tiene algo que consultar o quieren comentar algo, eh, y desde ya les agradezco estos minutos de más que me han brindado, pero me pareció importante por ahí en algún punto explayarme un poquito más para que puedan tener mayor entendimiento, ¿no? Respecto de este tema. En un mundo donde la reputación puede derrumbarse en segundos, donde el panorama digital se transforma bajo nuestros pies, surge una nueva fuerza. La esencia misma de nuestras ciudades interconectadas, nuestras economías y nuestro futuro pende de un hilo. Fraude, ciberespionaje, terrorismo. Estas amenazas no son lejanas, evolucionan a diario, acechando en las sombras de nuestras redes. Desde rincones ocultos hasta plataformas públicas, el enemigo invisible busca explotar cualquier vulnerabilidad. Pero BDO Argentina evoluciona más rápido. Nos mantenemos a la vanguardia, transformando datos complejos en inteligencia procesable. Nuestra vigilancia es constante y nuestra determinación, inquebrantable. Desde la ciberinteligencia profunda hasta la monitorización incesante de la dark web, desde la protección proactiva de la reputación hasta la formación táctica avanzada, defendemos lo que más importa. Aseguramos sus activos, sus datos y su futuro contra viento y marea. Somos un equipo global, unido en todos los continentes, impulsado por una plataforma unificada. Somos tu escudo contra el caos, un baluarte contra las fuerzas invisibles que amenazan con desestabilizar el sistema. Cuando todo está en juego, cuando la tormenta digital arrecia, BDO Argentina es tu escudo. Somos los guardianes de tu frontera digital. BDO Argentina. Ciberseguridad y gobierno tecnológico, protegiendo hoy, liderando el mañana.